Hola, cordial saludo a todos. Mi nombre es Marlis Torres Berríos, estudio en la Universidad Santo Tomás del Cabo Montería, estudio Administración de Empresas y en el siguiente video hablaré sobre los impuestos directos. Para abordar el tema iniciaré hablando del inicio de los impuestos, desde su origen en la sociedad. Como sabemos, los impuestos tienen origen por la necesidad de las decisiones del hombre de vivir en sociedad, formando así las primeras civilizaciones, de las cuales se destacan las culturas romanas y griegas, siendo ellas pioneras de la imposición de tributos en su entonces que se hacían en especie. Por su parte, pues en Colombia surge en las culturas indígenas que pagaban tributo a los caciques de acuerdo a lo que producían. Los tributos son tan antiguos como el hombre. Su origen se remonta a los albores de la humanidad y su aparición obedece a la religión, también a la guerra y al pillaje. El aspecto religioso al parecer es más remoto de los orígenes de los tributos. Sus motivaciones no son otras que la necesidad del hombre paleolítico de atenuar sus temores, calmar a los dioses o manifestarles su agradecimiento mediante ofrendas en especie y sacrificios de seres humanos o animales. En las diferentes organizaciones sociales de la antigüedad surge la clase sacerdotal y cada uno de sus miembros. No trabajaban como el resto del grupo, vivían de las ofrendas que el pueblo hacía a sus divinidades. Al evolucionar la sociedad, dichas ofrendas se tornaron obligatorias. Ahora bien, los impuestos hacen parte de las finanzas públicas y este se establece en el sistema presupuestal colombiano basado en los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda, gastos de inversión. Y dentro del presupuesto de renta lo conforman entre ellos los ingresos de establecimientos públicos del orden nacional, presupuestos de rentas y recursos de capital, los cuales se clasifican en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Dentro de los ingresos tributarios tenemos los impuestos directos e impuestos indirectos. Los ingresos tributarios corresponden al recaudo de ingresos que realizan los gobiernos a través de los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas, es decir, corresponden a los recursos pagados por los ciudadanos y las empresas de manera obligatoria al Estado. Y dentro de esta, el impuesto es una clase de tributo regido por el derecho público que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendataria. Como ya sabemos, los ingresos tributarios se clasifican en impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos en los cuales coincide el sujeto jurídico responsable de la obligación y el sujeto económico que soporta el tributo. Ejemplo, el impuesto sobre la renta y complementarios. El declarante es el mismo contribuyente que paga el impuesto. Los ingresos directos se pagan por el nivel de ingresos, los trabajadores por su salario y los empresarios por sus beneficios. Dentro de los impuestos se encuentran los de orden nacional, los de orden departamental y los de orden municipal. Los de orden nacional son normas que tienen un alcance territorial, es decir, aplicables a la totalidad de las personas que están en el territorio colombiano. Ejemplo, el impuesto sobre la renta y complementarios, impuesto sobre las ventas, el IVA, impuesto al consumo, entre otros. Los de orden departamental, las asambleas departamentales regulan el tributo en particular de acuerdo a los lineamientos generados fijados en la ley. Ejemplo, impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, cerveza, licores, tabaco y cigarrillos, impuestos de registro, etc. Los de orden municipal son los tributos que se cobran en los municipios y que dependen de cada jurisdicción municipal, consejos municipales. Ejemplo, impuesto de industria y comercio, impuesto de complementarios de avisos y tableros, impuesto predial unificado, impuesto de vehículos automotores, sobretasa a la gasolina, delineamiento urbano, impuesto de azar y espectáculos, etc. Es decir, los de orden nacional son creados por la ley, los de orden departamental son creados por asamblea y los de orden municipales son creados por los consejos municipales. El impuesto directo es un impuesto asociado directamente con una persona física o jurídica y que se calcula y aplica sobre el capital total de la misma o sobre sus ingresos globales en un determinado periodo de tiempo.
La definición técnica de esto es que los impuestos directos gravan de manera directa los ingresos del patrimonio de los ciudadanos. En otras palabras, los impuestos directos recaen sobre cada persona con nombre y apellido. Es decir, el ciudadano que deberá pagar el impuesto está claramente identificado. Además, por este hecho, el momento de vengado también está determinado e identificado. Al gravar directamente a la persona, los impuestos directos pueden tener carácter progresivo, de modo que quien más tenga dinero más paga, sirviendo así a la redistribución de la riqueza. Los impuestos son gravámenes establecidos por la ley sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las personas, ya sea natural o jurídica. Refleja la capacidad de pago de las personas, son impuestos directos a aplicarse y recabarse de forma directa de la persona con ingreso o patrimonio gravado. Y es que al gravar directamente las manifestaciones de riqueza se puede articular para quienes más tienen, más paguen también, algo que no se puede hacer de manera directa con los impuestos indirectos, como el IVA, donde todos pagan lo mismo en términos porcentuales, paga más quien consume más. Estos impuestos coinciden con el sujeto jurídico responsable de la obligación y el sujeto económico que soporta el tributo. Esto es porque los impuestos directos gravan a la persona, mientras que los impuestos indirectos gravan a los bienes o servicios que consumen. Es decir, ejemplo, gravan al patrimonio o la renta de la persona con la independencia de su destinación. Los impuestos directos son entre nosotros el impuesto a la renta y el impuesto predial. Digamos que los colombianos nos acostumbramos a pagar impuestos de diferentes índoles y quizás ni sabemos que ya sean impuestos de orden nacional o departamental o municipal. Como ya sabemos, los impuestos son las prestaciones o pagos, bien sea en dinero o en especie, que exige el Estado a los ciudadanos. Dichos pagos se justifican con la necesidad que tiene el Estado de atender requisitos de interés social. Los impuestos directos son impuesto a la renta sobre las personas físicas e impuesto sobre la renta de no residentes, impuesto sobre sucesiones o donaciones, impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre actividades económicas, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, impuesto sobre el patrimonio, impuesto de sociedades. El impuesto de las personas naturales residentes y no residentes. Las personas naturales deben declarar renta. Las personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y a su patrimonio poseído dentro y fuera del país. Las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país en el momento de su muerte solo están sujetas al impuesto sobre la renta y complemento respecto a sus rentas y ganancias ocasionales dentro de la fuente nacional y respecto a su patrimonio poseído en el país. La declaración de la renta se debe realizar en la DIAN. El impuesto de la renta sobre personas naturales, nacionales o extranjeras es un impuesto directo porque grava una cantidad de dinero que varía según un ciudadano u otro. El impuesto sobre sucesiones o donaciones, según la ley en el decreto 667 en Colombia, el impuesto sobre sucesiones será efectivo sobre el valor líquido de la respectiva asignación, previo a las deducciones que más adelante se hablarán. El impuesto sobre sucesiones y donaciones será efectivo de acuerdo con la tarifa. Para fijar el monto del impuesto se computarán como una sola asignación todos los bienes y derechos que por razón de la muerte de causante posea un mismo asignatario o beneficiario, inclusive indemnizaciones y seguros. Para fijar el impuesto sobre una donación determinada se asumirá a esta las donaciones hechas por el mismo donante al mismo donatario dentro de los 5 años anteriores y sobre la suma que resulte se cobrará el impuesto.
El impuesto sobre bienes inmuebles es una carga que grava el valor de las propiedades de función de su clasificación catastral, es decir, urbanos, rústicos o de características especiales. Su cobro está a cargo de los ayuntamientos, quienes también determinan una parte del valor del impuesto. Se trata de una de las fuentes de ingresos más importantes de los municipios, además de la titularidad de la propiedad y otros hechos que también obligan el pago del impuesto. Por otra parte, existen exenciones autónomas y rogadas. El impuesto sobre bienes inmuebles obliga a todos los propietarios de inmuebles a pagar un agravante en función del valor del inmueble por su clasificación catastral. El impuesto sobre actividades económicas, el hecho imponible es la realización de una actividad empresarial o profesional. El impuesto de actividades económicas es una obligación tributaria de individuos o entidades que desarrollen en un territorio de alguna actividad productiva, profesional o artística. El Estado grava mediante el impuesto de actividades económicas o individuos o entidades que realicen dentro de su territorio distintos tipos de actividades económicas, generalmente de tipo empresarial, profesional o artístico. Entre otras palabras, se trata de establecer un gravante para actividades de una personalidad jurídica realiza por cuenta propia o por sus propios recursos. La motivación será la producción o distribución de un bien o servicio por medio de una actividad productiva o profesional y cultural o artística. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El hecho imponible es la posesión de un vehículo a motor. Expone que si el hecho generador lo constituye la propiedad o posesión del vehículo, todos los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos automotores terrestres deben estar obligados al pago del impuesto, independientemente del servicio que prestan. Por tal razón, consideran que no debe existir diferencia en la imposición de gravamen o impuestos según el vehículo que sea privado o de servicio público. Considera que también se debe existir una excepción para las máquinas destinadas a la minería o la construcción de obras públicas, aun cuando no circulen por las vías públicas, ya que no son de servicio público, sino comercial, de propiedad privada y de índole onera. Manifiesta que la matrícula de los vehículos, la actividad a que se destina el automotor se clasifica en particular, pública o oficial. De hecho, deduce que como los vehículos de servicio público son de propiedad de personas naturales o jurídicas particulares, no debe existir diferencia en la imposición del gravamen, máximo como los vehículos oficiales también están gravados, ya que el servicio público de transporte es remunerado por los usuarios. Impuestos sobre el incremento de valor de terrenos. El hecho imponible es el aumento de valor de terreno de un inmueble en el momento de su venta o transmisión. El Tribunal Constitucional ha declarado constitucional la plusvalía municipal, siempre que haya existido realmente un incremento de valor del terreno, puesto que manifiesto en la operación compraventa, herencia, etc. Los ayuntamientos serán los encargados de recabar este impuesto. El impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan dichos terrenos y se pongan de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real goce imitando del dominio sobre los referidos terrenos. El impuesto sobre el patrimonio. El hecho imponible es tener durante el ejercicio fiscal la propiedad de determinada riqueza, contado de bienes y restado deudas, a partir de determinadas cantidades. El impuesto sobre el patrimonio es un tributo directo, general y personal que grava la propiedad o posesión del patrimonio, recayendo sobre su valor neto, con carácter periódico. Se trata de un tributo estrictamente individual que recae sobre la persona fiscal y es complementario. El impuesto sobre el patrimonio, a veces también llamado impuesto sobre la riqueza o impuesto sobre la fortuna, es un impuesto que se aplica individualmente, no sobre ingresos anuales o transiciones, sino sobre el patrimonio personal de las personas físicas, y se calcula basándose en el valor de todos los bienes del sujeto. Se aplica a nivel nacional en algunos países del mundo. Sus partidarios alegan que ayudan a la redistribución de la riqueza, mientras que sus detractores señalan que no logra este objetivo y con la frecuencia empobrece a los países. Impuesto de sociedades. El hecho imponible es el beneficio que obtienen las personas jurídicas. Es un tributo que grava la renta de las empresas y demás personas. El impuesto sobre sociedades es un gravamen que se aplica a los beneficios que obtienen las sociedades mercantiles y otras entidades jurídicas.
también denominado impuesto sobre la renta o el beneficio de las sociedades. Es un impuesto directo de carácter personal y habitualmente de tipo impositivo único, que recae sobre los beneficios obtenidos por las sociedades. En los sistemas fiscales, el gravamen de la renta se estructura en dos grandes impuestos, uno que grava a las personas físicas y otro paralelo que grava la renta o beneficio de las sociedades.